con una máxima de 14 grados. Bueno, muy bien, nos metemos en un tema de actualidad porque la semana pasada se dieron a conocer cifras realmente alarmantes en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, que tiene el presupuesto, uno de los presupuestos más altos del país realmente, que es una ciudad con recursos propios, una ciudad donde incluso no hay problemas económicos en cuanto a las finanzas públicas, pero sin embargo se dio a conocer una cifra sobre la mortalidad infantil en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires que es para preocuparse. Y estamos en comunicación con la legisladora porteña de Nuevo Encuentro, Gabriela Cerruti. ¿Qué tal, Gabriela? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día, Gustavo. Blanco y negro Buenos Aires en varios sentidos, sí, ¿no? Sí, la verdad, totalmente, ¿no? Porque, ¿qué pasa con la mortalidad infantil en la ciudad? Mira, la verdad es que el crecimiento de la tasa fue altísimo. El año pasado el macrismo había anunciado con bombos y platillos, con conferencia de prensa de Macri, con un spot publicitario durante la campaña electoral, en que Macri hablaba del trabajo de enfermeros y asistentes sociales en los hospitales, una baja que para nosotros nos había llamado mucho la atención, porque para que baje así tanto la mortalidad infantil de un año para el otro, era realmente una cifra extraña, pero bueno, digamos, no tuvimos nuestras suspicacias porque era año electoral, pero al mismo tiempo dijimos, bueno, bienvenido sea, ojalá sea cierto, digamos, y festejemos, porque la verdad es que cuando hablamos de tasa de mortalidad infantil es la tasa que más nos duele a todos porque es la tasa de bebés muertos, digamos, ¿no? Después de esa baja aparentemente tan grande del año pasado, lo que nos encontramos ahora es con una suba del 26% con respecto al año pasado, con respecto al 2009 que ya había subido. La mortalidad infantil es una suba de casi el 10%, y suba además que implica, si querés, la tasa de mortalidad se divide en dos tasas, una que es la de neonatal y una que es la de postnatal. Neonatal son las causas de muerte en el momento del nacimiento, que tiene que ver en muchos casos con causas no reducibles, porque son enfermedades congénitas, cardiopatías. Y otra que es enfermedad postnatal, que es en los primeros meses de vida, que son las causas más reducibles, porque tienen que ver con aquello que puedes tratar, puedes atajar desde el sistema de salud y desde el sistema social. Bueno, esta tasa creció el 49% en la ciudad de Buenos Aires. La tasa de mortalidad postnatal creció el 49% en la ciudad de Buenos Aires, y yo creo que esto nos habla a las claras de la deficiencia enorme del sistema de salud en la ciudad. La falta de enfermeros en estos casos es fundamental cuando vos tenés un nacimiento complicado, porque la mamá es un embarazo juvenil, adolescente, porque con una mamá en estado de vulnerabilidad, de exclusión. ¿Y en qué zonas, Gabriela, hay zonas, digamos, más desfavorables en este aspecto? Sí, pero no siempre las zonas que uno creería que son las más del sur, digamos. Por ejemplo, la zona de Boedo, Almagro, es una zona que creció muchísimo, la zona de Villa Crespo, Agronomía. También es cierto que las zonas se dividen según donde están los hospitales, que donde esto sucede, digamos. Y yo creo que hay una relación directa, por ejemplo, con las denuncias que hay de la auditoría de la ciudad de Buenos Aires con respecto al Pirovano, por ejemplo, ¿no? Donde hay infecciones intrahospitalarias, donde hay falta de enfermeras, donde estuvo cerrada la sala de neonatología por muertes muertes de bebés, por infecciones intrahospitalarias. Entonces me parece que eso afecta directamente, y vos ves que en las zonas donde están esos hospitales es donde crece más claramente la tasa, digamos, ¿no? Yo creo que realmente el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y te digo que también me duele y me indigna mucho, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y de una cantidad de medios de comunicación sin hacer políticas sobre medios, pero que el año pasado cuando bajó la tasa, y ahora que subió es la oposición denuncia que subió, digamos, y no subió, es lo que pasó, subió realmente. Sí, bueno, es obvio, Gabriela, y hay que decirlo con todas las letras. Aquí, la verdad, gracias a Dios, tratamos todos los temas por igual, pero es obvio que hay una vara en desigual, cómo se mide la gestión de Macri, a cómo se tratan otras noticias, o cómo incluso se lo protege a Macri desde determinados medios, hay que decirlo, ¿no? Porque esto el blindaje mediático que tiene es increíble, porque además con la tasa de mortalidad lo que tenemos es que lento, y con diferencia, por ejemplo, entre el noreste del país y el centro y el sur claramente, desde el 2013 en adelante hay un descenso.
paulatino, pero todos los años viene bajando. En una tasa, lo que tenés que ver es la tendencia, claramente. No se va a resolver el problema de un año para el otro, nadie lo pide y todos sabemos que va a ser así. En la ciudad de Buenos Aires, venía descendiendo desde el 2003, subió en el 2008, subió en el 2009, bajó en el 2010 y volvió a subir en el 2011. Entonces lo que estamos viendo en la ciudad de Buenos Aires es que desde que asume la gestión de Macri viene subiendo la tasa de mortalidad infantil todos los años. Esto el gobierno dio a una conferencia de prensa el viernes mintiendo, diciendo que bajó la tasa de mortalidad, y medios que han repetido esto como loros, sin mirar ni siquiera las estadísticas, digamos. No, la verdad es que si uno agarra el promedio y pone en el medio esa cifra del 2010 tan rara por la cual ha bajado tanto, pueden hacer el promedio que quieran, pero desde que asumió el gobierno de Macri, 3 de los 4 años que lleva Macri en el gobierno, la tasa de mortalidad subió, y esto es en contra de la tendencia nacional y en contra de la misma tendencia que tenía la ciudad de Buenos Aires a partir del año 2003 y en adelante. Entonces yo creo que es realmente preocupante, porque hay que relacionarlo con otras tasas, que también están en la misma información de estadística de la ciudad de Buenos Aires, que es, por ejemplo, la subida de hacinamiento en la ciudad de Buenos Aires. La cantidad de gente que vive por habitación, la cantidad de gente que vive en casas precarias. ¿Quién es el ministro de Salud porteño? Porque la verdad que es totalmente desconocido, ¿no?, en cuanto a la gestión y en cuanto a su aparición. El ministro de Salud porteño es el doctor Lemos, que es una persona que para sus colegas es un reconocido infectólogo, no sé, tiene una carrera profesional interesante, pero que la verdad que ha destruido el sistema de salud de la ciudad. Nosotros pedimos la interpelación del ministro el jueves, me dio mucha bronca porque fue una sesión donde se discutió de todo un poco de temas absolutamente menores y no me dejaron ni siquiera argumentar porque quería presentar el pedido de interpelación al ministro, y además no me dieron la palabra para hacerlo, porque es una legislatura que está cerrada a tratar los temas importantes y que solo se debaten declaraciones de personalidades y de cosas así por el estilo. Y vemos, la verdad, que tiene muchísimas denuncias porque el sistema sanitario de la ciudad de Buenos Aires está completamente colapsado, y yo creo que se nota directamente en este tipo, bueno, en la tasa más débil, si querés que te voy a tener, la más débil, que es el de mortalidad. Los hospitales de la ciudad de Buenos Aires tienen, en la ciudad de Buenos Aires en este momento tiene faltantes de 2 profesiones básicas para la vida cotidiana, que es maestros y enfermeros. Esto habla de una visión del sistema público, digamos, no hay enfermeros en el sistema público, no hay maestros en el sistema público, por cómo son tratados, por el nivel de los sueldos, por las condiciones laborales, digamos, ¿no?, por la destrucción que hay desde el 2007 en adelante, tanto del sistema de salud como del sistema de educación de la ciudad. Bueno, Gabriela, gracias, gracias por darnos con precisión. Gustavo, es para preocuparse cuando aumenta la mortalidad infantil. ¿Cómo no nos vamos a preocupar? Máxime teniendo en cuenta un distrito como la ciudad de Buenos Aires, que es uno de los distritos más ricos del país, ¿no?, donde debería haber un servicio de salud excelente realmente, ¿no? Así que, bueno, no se condicen las cifras para nada con el aumento del presupuesto de la ciudad, que es sin duda la más rica del país, y por cómo vivimos la mayoría de los habitantes de esta ciudad. Yo siento a veces que es un escándalo moral saber que vivimos en esta ciudad y disfrutamos de sus maratones, de sus noches, de lo que fuera, y después resulta que tenemos la tasa de mortalidad infantil que tenemos. Gracias, Gabriela, que tengas buen día. Gracias por el llamado. Hasta luego. Gabriel Cerruti, allí entonces poniendo blanco sobre negro las cifras de la mortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires. Realmente muy preocupante, muy preocupante cuando estamos hablando en pleno siglo XXI, en la ciudad de Buenos Aires, de estas cifras, de este